Bueno, hola, hola, buenas tardes, mis adictos y amantes del mundo cinematográfico de Marvel. ¿Cómo están? Les habla su amiga Sandy López. Bienvenidos a Movies and Actors Sandy Quinn. Bueno, mis chicos, les cuento que pues nada, hoy voy a estar por acá solita, hablando de este episodio número 7 de She-Hulk. Bueno, nuestro amigo Luca está un poco resfriado, está cuidándose muy juiciosito en su casa. Entonces, pues nada, vamos a estar hoy acá hablando un poco de She-Hulk y pues él nos cuenta que nos va a acompañar después. Entonces, vamos a mandarle un súper abrazo y muy buena energía a Luca para que se nos recupere. Listo, mis chicos. Entonces, pues nada, vamos a hablar hoy de, pues nada, esta serie que, pues no sé, ya no sé ni qué pensar con cada episodio. Se va haciendo un poco más, digamos, como al principio era tedioso, esta vez pensé, dije, no, vamos a verla, pero la verdad ya no estoy esperando nada de la serie, lo confieso. Pero pues bueno, nada, igual vamos a hablar de lo que pasó en el episodio número 7. Después vamos como a hablar un poco, vamos a hacer el resumen, hablar un poco qué nos pareció, y pues también ustedes qué les pareció esta serie, bueno, la serie sí y el episodio como tal. Me gustaría escuchar pues también, bueno, leer sus opiniones, mis chicos. Bueno, entonces vamos a dar un momento acá mientras van llegando los chicos, van llegando las chicas, todos ustedes, y vamos empezando con este resumen. Yo no sé ya qué esperar, chicos, de las series de Marvel. Ya no sé qué esperar de los productos de Marvel. Creo que se está volviendo un poco tedioso consumir todo este contenido desde mi perspectiva, ¿cierto? Y yo personalmente era una de las personas que más esperaba, ansiosa, esta serie. Esperaba con muchas ansias conocer a este personaje, porque de hecho no lo conocía, no sabía ni siquiera que existía una Hulka, una Hulk chica, mujer, y para mí, pues realmente era una novedad. Yo, wow, quiero conocer a este personaje, y también mucho después de saber que pues iba a ser interpretado por la señorita Maslany. Hola Eric, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo vamos? Listo. De pronto van a escuchar de fondo, música de fondo, música de lluvia. Preciso iba a empezar el directo y empezó a llover. Entonces, ahorita sale esa canción como esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Bueno, yo creo que puede salir un poco como la canción si decimos esta tarde vi She-Hulk, vi a muchos héroes y no estabas tú. Ya saben a quién me refiero. Al del casco con los cachitos, que pues quedamos otra vez, aunque yo ya se me bajaron las ganas. Yo ya dije, no, ya no, ¿sabe qué? Ya no vamos a ver a este señor, ya no vamos a verlo por ahí lo vamos a ver en escenas post créditos, el último capítulo de la serie. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede, mis chicos. Bueno, este capítulo fue un capítulo que tuvo cosas, bueno, interesantes, digamos, como dentro de su narrativa y dentro de toda la historia, pero volvemos a lo mismo, a situaciones muy normales, muy cotidianas de la señorita Jennifer Walters, que pues digamos como que son muy y son pasables, pero también hay que rescatar como otras cosas que tiene la serie. Hola Breton, ¿cómo estás? Saludos. Bueno, muy bien. Bueno, vamos de una a darle cañita a esto. Acá empezamos con nuestro capítulo con la señorita Jennifer Walters, muy feliz, muy contenta de ella porque está teniendo su primera cita con ese chico Josh con la que la vimos en la boda de su mejor amiga, ¿cierto? Y pues que desde ese momento empezamos como a sospechar que algo sucedía con este señor.
pero que aquí pues la vemos a ella súper entusiasmada porque tiene una cita con un chico que prácticamente está aceptándola a ella como es, como Jennifer Walters y no como She-Hulk, como le había sucedido en anteriores episodios, donde pues los chicos aceptaban salir con ella si ella era She-Hulk y no Jennifer Walters. Acá ella se le ve pues muy feliz saliendo con el niño Josh, y acá fue donde yo dije, bueno, están teniendo están saliendo, están teniendo una salida interesante, todo esto, pero en el momento en el que yo veo esta escena, aquí algo está sucediendo, algo raro está pasando, porque nos la enfocan primero a ella, después abren el plano y no vemos a Josh, ya inmediatamente entendemos que algo... ¿Sí? Jennifer está pues mirando todo el tiempo su celular y nos damos cuenta que no le contesta, no le responde los mensajes, ¿qué está pasando aquí? Como que, bueno, me imagino que la dejará en visto. Ella pasa su fin de semana como esperando la llamada, mira el celular desesperada. Nunca aparece el muchacho. De pronto, Jennifer recibe una llamada de uno de las personas que trabajan dentro de la libertad condicional de Emil Blonsky, y aquí es cuando se empieza a poner como un poco interesante el capítulo, y ella tiene que ir a donde se encuentra Emil Blonsky en la libertad condicional, porque este señor le pide que como que lo ayude, lo tenga en resguardo ahí por si de pronto Emil Blonsky llega a salirse de control. Le pide como que ella esté ahí apoyándolo en ese momento. Cuando ellos ya ven pues que ven a Emil Blonsky, lo miran, este señor le hace pues sus test, su cosa, se va, pues Jennifer se va a ir, pero en ese momento llegan estos dos personajes que la verdad me parecieron rarísimos, no sabía qué hacían ahí, y pues le dañan el automóvil, también me pareció como, bueno, muy extraño, pero ella se tiene que quedar en ese sitio haciendo un retiro obligado, pues ella no, la verdad no le agrada mucho la idea y sigue esperando como la llamada de este chico, pero ahí no tiene servicio. ¿Listo? Vamos a ir rápidamente como para no alargarnos. Ya aquí vemos cómo ella entra en una como en una sesión de terapia, un grupo ahí de terapia de personas como esto, que no son muy queridas por la sociedad, y este, de un momento a otro entra este tipo que me pareció rarísimo cuando entró, que ni siquiera me acordé quién era, y me gustó, esa parte sí me gustó mucho cuando pues Jennifer rompe la cuarta pared, que es lo que normalmente ella hace, ¿cierto? Y nos dice a todos, no se acuerdan de quién es este señor. Previamente en She-Hulk, me encanta esta parte, y nos muestran a uno de los señores que estuvieron atacándola ya de noche y que está pues ahí metido. Ese señor que hace ahí, pues muy raro todo, porque pues, se supone que está como en un retiro, como que está liberando todos sus males, todas sus cosas extrañas, pero después de ver todo lo que sucede más adelante con She-Hulk, uno llega a pensar, no, este señor es como un infiltrado dentro de este grupo, y ahí uno empieza a pensar, Emil Blonsky no creo que sea muy bueno, siempre lo hemos pensado, creo que él está tramando algo. Me gusta mucho, digamos, de esta escena, lo que yo puedo rescatar de esta escena, lo que me gusta, es que Jennifer por fin entiende que lo más importante, me acordé aquí de una frase, lo más importante aquí es aceptarse a sí misma como sea. Con las dos partes que tú tengas, tienes que aceptarte. Y me gusta mucho como todos los que están alrededor, que también son unos inadaptados sociales, pues le dicen a ella, mira, te puedes adaptar, aquí con nosotros también somos raros, la gente no nos quiere, tú puedes mostrarte como verdad, como de verdad eres. Y me gusta pues cómo ella está mostrándose como She-Hulk, y de pronto le piden que se muestre como Jennifer Walters.
Listo, aquí la verdad, pues es una sesión de terapia con unos diálogos, bueno, bien, están bien, interesantes. Jennifer, pues como que termina aceptando su destino y Emil Blonsky le dice, borre a este señor, borre a Josh, a este personaje que no la llama, no le escribe, no lee nada, y vive tu vida de una manera mucho más relajada y tranquila. Aquí Jennifer vuelve a su casa y nos muestran un flashback de lo que pasó cuando Jennifer hizo ingresar a Josh a su casa. Y es que este señor le está copiando a ella, pues como la información de su celular, que la verdad pues me pareció muy raro, no sé qué le estará copiando ahí. Él se levanta de la cama, me pareció desastrosa esta parte donde le toma una foto y después manda un mensaje a Hulk King con estos emojis. Ahí ya entendemos que este es un personaje que pues obviamente no es de fiar. Listo, mis chicos. Entonces, así rápidamente, explicando más o menos lo que sucedió en este capítulo de 30 minutos, bueno, en realidad como de 28, porque el resto son escenas, pues son los créditos. Digamos que el capítulo me pareció como lo mismo de lo mismo y lo repetitivo de lo repetitivo de que sabemos que Jennifer todavía no se acepta, todavía tiene como ese problema de aceptación, todavía le dicen, mire, usted tiene un poder, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, acéptese como es y ya deje de joder, ¿cierto? Eh, y yo ya no sé qué esperar de esta serie. De hecho, cuando yo fui a ver el capítulo, dije, la verdad no espero nada. Ya no espero nada. En algún momento le dije yo a Luca que no esperaba que saliera Daredevil después del quinto episodio, cuando nos muestran el casco, que pues el diseñador este que le hace la ropa a Jennifer pone el casco encima bueno, quita más bien la caja donde está el casco encima de la mesa y yo dije, no, el episodio siguiente no va a salir, en el siguiente tampoco, y yo creo que en el octavo, yo creo que va a salir hasta el noveno, y si sale en una escena post crédito. Dice por acá Breton que tiene sentimientos encontrados con la serie. Sí, Breton, yo creo que todos tenemos sentimientos encontrados porque en mi caso yo lo que siento es que Tatiana Maslany lo está dando todo. Ella es una excelente intérprete, actriz maravillosa, pero el guión no está ayudando en nada y yo ya quedo como esperando, o sea, no, es que ni siquiera estoy esperando nada de esta serie, sino mirar a ver si de pronto los dos últimos episodios repunta pues y hacen algo tan maravilloso que hace que nosotros olvidemos los 7 episodios anteriores. Gabriel, no llegaste tarde, tranquilo, tranquilo, estamos aquí hablando un poquito. Eh, Dice Breton que hay que rescatar el avance estético de la serie, un par de fallitos, pero sí, digamos que la parte del CGI se ve bien manejado, me gusta mucho, pero aún así la parte, digamos, narrativa todavía nos está dejando unos sinsabores muy grandes porque cada episodio es muy suelto. Sí, es una sitcom, pero no, digamos, a veces no da ni tanta risa, sino como que tú te quedas esperando a ver qué puede suceder y no hay esas batallas que uno siempre ha esperado de pronto de estas series, de pronto no son tan necesarias, pero yo creería que de pronto lo que les decía ahorita van a repuntar las batallas, no sé, tal vez en los últimos episodios o en el último, en el noveno, pero vemos cosas, digamos, el capítulo que fue más fuerte de la batalla más épica de la serie, hablando de la serie, fue cuando She-Hulk estaba combatiendo a estos demonios que se le salieron a este mago falso, que después tuvo que ir Wong pues por ahí está los truenos. Yo creo que a San Pedro tampoco le está gustando mucho la serie. eh, Wong tiene que pedirle pues esa ayuda a She-Hulk para combatir a estos demonios y uno diría, bueno, aquí ya la cosa va mejorando. No, el siguiente episodio vuelve otra vez a decaer y así sucesivamente. Entonces, ya es una serie como que ya no se espera nada. Yo la verdad no espero ver en un momento
importante a Daredevil dentro de la serie. Creo que va a ser más como un cameíto para introducirlo dentro de ya del universo Marvel como tal y de la serie que van a hacer de él y el reboot y toda esta cosa. Entonces, mire, vamos a leer lo que dice Breton. Me había cruzado por la mente, puede que lo estén obligando a hacer esto, pero obviamente se fue de inmediato cuando el tipo sonrió como un maníaco. Breton, ¿estás hablando de Josh? ¿Estás hablando de Josh? Bueno, yo la verdad, digamos que el personaje, los personajes estos no sé, el toro, el que estaba peleando con este otro tipo de traje, un traje como un superhéroe, los que le destrozan el auto a Jennifer, me parecieron como tan puestos ahí. Es que de hecho la mayoría de personajes están muy puestos ahí, como que como si los hubieran traído de algo y pongamos esto acá y ya. Este, el, lo único que me está gustando de cada capítulo es que al final remonta como con algo, ¿sí? Como que nos dicen algo. En el anterior, pues nos mostraron una jeringa, aquí nos mostraron que este tal Josh ya tiene, al parecer, la sangre de Jennifer y se la va a enviar me imagino que debe ser el mismo líder, no sé quién será Hulking, creo que se llama, no sé si sea el mismo líder, obviamente tiene que ver con estos cuatro señores que fueron a atacarla como en el tercer, cuarto episodio, ya ni me acuerdo. Eh, y pues como que lo único interesante es como el final de cada episodio, que nos dejan ahí como miren, quédense con hype, pero ya ni siquiera eso lo deja uno hipeado, ya uno termina como, bueno, que se acabe más bien rápido esto. Dice, em, listo, listo. Entonces, nada, mis chicos, yo quiero saber, los que están en el chat, qué piensan de She-Hulk, qué piensan de Daredevil y qué teorías tienen ustedes. Bueno, que digamos que a mí no me gusta tanto como armar teorías, no soy muy de armar teorías, porque yo siento que las teorías son las que terminan arruinando muchas veces la experiencia que tú tienes con las series o con las películas. Y precisamente eso es lo que creo yo que ha venido dañando un poco la imagen de, bueno, el contenido de Marvel, ¿sí? Antes se hacían dos, tres películas bien hechas donde se hilaban historias muy sencillas y después al final ya repuntó con Avengers Infinity War y Avengers Endgame, donde ya todo el mundo enloqueció. Pero ya con estas nuevas fases, siento que están haciendo y haciendo y haciendo contenidos como para sacar un producto que muchas veces es suelto y no está conectado con el universo. Y yo creo que como ya Marvel nos ha tenido como acostumbrados como a esa dinámica de tú tienes que verte esta película para entender esta y esta. De pronto lo que estamos viendo ahora son capítulos muy sueltos o series muy sueltas que no terminan por desarrollar o conectar con otras historias. Entonces por eso nos está pareciendo como todo como tan tedioso de ver. Yo no sé qué va a pasar, por ejemplo, con She-Hulk o con Miss Marvel en los siguientes, no sé, los siguientes lanzamientos de la cuarta, perdón, de la quinta y sexta fase de el universo cinematográfico de Marvel, pero siento que las nuevas producciones están puestas como para llenar todas esas fases de superhéroes que no se conocen, pero los que ya hemos visto como que van a quedar ahí. Esperemos que todo esto que nos vienen mostrando en las 8 series que ya tiene Marvel, pues se vean conectadas, se vean en algún momento conectadas. Hola, Killer, ¿cómo estás? Listo, mis chicos. Vamos a ver qué pasa con King, con Hulk King. Mm, de pronto el siguiente episodio, no sé, será She-Hulk,
pasando la pena porque se dio cuenta que este chico la engañó. Entonces vamos a ver todo un episodio de Jennifer Walters en un bar tomando y bebiendo porque un chico la engañó y al final vemos ahí un pedacito de algo que nos haga querer ver de pronto el siguiente episodio, el último. Entonces vamos a ver qué sucede con el siguiente episodio. Sí, Breton, exacto. Pobres de los animadores que pues ya no saben, o sea, tienen que sacar un producto, pero ya cuántos van este año, cuántos productos van este año de series, tanto animadas como en live action, que pues la verdad, a mí Miss Marvel fue una de las series que menos, pero desafortunadamente She-Hulk, que era una de las series que yo más esperaba, por lo que les decía al inicio del video, em, porque era un personaje que no conocía, porque me parecía súper chévere como quién es ella, conocer el trasfondo del personaje, pues obviamente tener ese producto de origen de superhéroe, a mí me parece muy chévere ver ese tipo de contenido en el universo Marvel y ya ver que no, que, que no, pues como que todo está muy suelto y no funciona, siempre me ha dejado un poco como con ese sin sabor. De hecho, yo le decía a Luca, Luca, yo quiero que hagamos los en vivos de She-Hulk, estoy muy entusiasmada y pues me ha venido como bajando un poco la moral, la verdad, la serie. Bien, listo, mis chicos. Entonces, bueno, la verdad, este video es muy corto porque primero, pues, no pudo estar Luca, bueno, por temas, obviamente, personales. Yo le mando toda la energía a mi amigo Luca para que se mejore. Y la verdad no tengo mucho que decir de este capítulo. Eh, de pronto, lo único pues como que con lo que me sentí identificada es ese tema de ver el celular, que no te escriben, dejarlo ahí, ver el celular, que no te escriben, dejarlo ahí, eso, ¿sí? Como que creo que eso es con lo que nos podemos sentir identificados muchas personas y entender que a veces pues digamos, no nos quiere, ya no le interesamos a cierta persona y pues nos dejaron ahí como en visto o en el olvido y pues Jennifer necesitaba esa terapia para entender que ella no tiene que ser She-Hulk para que la gente la acepte, sino que ella como es puede ser aceptada por muchas personas, solo que no ha dado con las personas correctas. Dice Gabriel, por ser un producto de Marvel esperábamos mucho más y hasta ahora no lo han logrado. Claro, Gabriel, es que como ya nos venían teniendo acostumbrados a unos productos maravillosos, primera, segunda y tercera fase, donde vimos que Kevin Feige fue hilando todos los personajes, todas las historias y que con el tiempo se fueron conectando unas con otras pues digamos que eso era, digamos, eso es lo que uno termina esperando en un futuro, pero creo que el futuro de Marvel va a ir cambiando, va a ir evolucionando conforme también vaya cambiando el público que lo está viendo. Eso también tiene mucho que ver. Yo en algún momento les había dicho que probablemente, que a mí se me hacía muy extraño que hicieran un producto y que los escritores o los guionistas no se dieran cuenta que no era tan bueno. Y yo decía, no puede ser que contraten a un guionista experto, ¿sí? En escribir historias y que no se dé cuenta que aquí algo está pasando. Entonces yo dije en un momento, ¿será que lo están haciendo adrede? ¿Será que esto lo están haciendo más como para burlarse de los haters, para burlarse no sé, de ciertas personas que han criticado los productos en general de Marvel? Entonces, ¿quieres un producto malo? Toma, te damos uno bien malo para que dejes de hablar. Toma, ahí tienes tu producto malo. Pero no sé qué pueda estar pasando y no sé qué, ya que teorizar ante esto, quedan 2 episodios, ya casi para terminar esto y esperar a ver qué sucede más adelante. ¿Listo? Entonces, chicos,
espero que ustedes, pues no sé si ustedes están disfrutando eh, de, de esta serie, qué les está pareciendo, eh, si encuentran referencias, porque eso es otra cosa. Muchas personas, fans de los cómics, siempre buscan como esa referencia, como qué pueden hilar con esto y con aquello, pero pues eh, debe ser un producto que se defienda por sí solo sin referencias, ¿sí? Y sin estar basado en algo. Creo yo que debe ser un producto que debe estar hecho para todas las personas, para todas esas personas que ni siquiera se han leído un cómic. Dice Breton que extraña ver reseñas positivas. Sí, señor. Pues desafortunadamente es así, Breton. De todos los productos de Marvel, a mí siempre el que más me ha gustado, yo siempre lo he dicho, ha sido WandaVision. Fue una serie que increíblemente empezó como que la gente, no, pero ¿qué es esto? O sea, esto no tiene nada que ver con Marvel. Y de un momento a otro ¡puf! Explotó y la gente enloqueció. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esta locura? Maravilloso. Yo creo que para mí es una de las mejores, seguida de Moon Knight, que precisamente nos presenta un personaje suelto, un personaje en solitario, del cual no tenemos conocimientos previos y entendemos quién es el personaje. Entonces está tan bien desarrollado que puede ir dirigido a cualquier público, ¿sí? Más que WandaVision, que ya venía como con esa... con ese historial de Avengers Endgame, de Avengers la Era de Ultron, bueno, donde sale Wanda, creo que ella sale también en El Soldado del Invierno, bueno, no recuerdo, Wanda sale por ahí con otros personajes en una de Capitán América, entonces ya íbamos conociendo a este personaje y cuando ya lo vimos en WandaVision, pues y fuimos conectando todo. Sí, de pronto por ese lado también no es un personaje que se sostenga solo por historia, ¿sí? Sino que la hilábamos con otras películas, con otras historias, pero Moon Knight sí es un personaje que ni idea, no sabía que existía, maravilloso, y se sostuvo solito y nos contaron de una manera increíble quién era pues estos personajes, todas estas multipersonalidades que tenía pues el personaje principal. Dice Breton que en lo personal, aunque mucho me voy disfrutando mucho de la serie, más por la misma protagonista. Claro, claro, claro. Es que Breton, yo creo que lo que pasa con la serie es que Tatiana Maslany es la que está cargándose todo este peso. Es desde mi perspectiva. Tatiana Maslany es maravillosa. De hecho, yo no sé por qué cuando vi la escena en la que Josh le da un beso a Jennifer y pues entran al apartamento o a la casa de Jennifer, me recordó mucho una misma escena también de Orphan Black, donde un personaje que interpreta a Tatiana Maslany, que se llama Cosima Newhouse, ella también es engañada por una doctora de genética llamada Delphine Cormier, que pues como que la enamora, se acerca a ella, no sé qué, para sacarle información acerca de una información acerca de unos clones, ¿sí? Porque pues de hecho la serie, el tema principal de la serie es ese, la clonación humana. Y pues aquí también hacen lo mismo. Entonces yo en un momento pensaba, porque siempre en cualquier multiverso quieren robarle la identidad a Jennifer o a Cosima Newhouse. Me pareció así, la recordé mucho. Personajes que ha interpretado esta actriz. Entonces, Tatiana Maslany, no tengo nada que decir de ella, absolutamente nada. Ella es genial. No sé qué está pasando con todo el guión, pero creo que ella definitivamente lo está haciendo muy bien. ¿Listo? Entonces, nada, mis chicos, pues esperemos a ver qué pasa en el episodio 8, que ya ni siquiera estoy esperando a Matt Murdock, ya no lo estoy esperando. Esperemos de pronto que si haya una super escena épica final que nos haga olvidar, que nos haga tener amnesia y nos haga olvidar un poco lo que sucedió con los anteriores capítulos. Así que nada, mis chicos, pues
nada más que agregar, nada más que decir. Este video se hizo un poquito más corto. Eh, este, faltó la compañía de Luca, pero bueno, siempre él siempre será bienvenido acá. Sí, sí, Breton. Sí, listo. Entonces, nada, mis chicos, pues una semana más, quedan 2 semanas para que se acabe esta serie y terminamos definiendo si fue una serie que nos encantó, no nos gustó o nos dejó meh. Vamos a ver qué sucede pues más adelante. Entonces, nada, mis chicos, pues aquí ya publicidad, como siempre, si les gustó este video el resumen y un poco la reseña de lo que está sucediendo con She-Hulk, episodio 7, se pueden suscribir al canal, dar like, comentar, compartir y me pueden seguir también en mis redes sociales que voy a dejar aquí abajo en la descripción. Un abracito a Gabriel, a Breton y a los que estuvieron aquí, a Killer Bram, que es pues el niño nadiesta. Lo conocemos también como Nadie está por allá en Twitch. Entonces, mis chicos, esperemos a ver qué sucede con She-Hulk más adelante. Muchas gracias por haber estado aquí presente. Un abrazo gigante. Nos vemos muy, muy pronto y se me cuidan. Chao, chao.